Ficha número 5. Resolvamos problemas, evaluamos nuestros aprendizajes. Y con ustedes vamos a leer el propósito de esta presentación y de esta separata. Representamos las características de una muestra de la población, asociándola a variables cuantitativas discretas. También ustedes tienen que representar mediante histogramas y polígonos de frecuencia. Saber leer tablas, gráficos de histograma y polígonos de frecuencia para poder interpretar la información que contiene y deducir nuestros datos. Y emplear procedimientos para recopilar, procesar y organizar en tablas. Entonces, ya conociendo el propósito, damos inicio. Leemos la situación. En un municipio, el funcionario de registro civil debe presentar en su informe anual la cantidad de matrimonios celebrados según la edad de las y los contrayentes. Para eso, elabora el siguiente gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico y la pregunta número 1 dice: ¿qué cantidad de contrayentes tienen las edades comprendidas en el intervalo de clase de 24 a menos de 36 años de edad? Aquí tenemos las edades. Acá está 24 años y menos de 36 años. Nos piden estos intervalos, ¿sí? O qué cantidad de contrayentes hay. Y nos damos cuenta aquí que entre la edad de 24 y 28 años tenemos 25 contrayentes. De 25 a 28 tenemos 55 contrayentes y de 32 a 36 tenemos 50 contrayentes. Entonces, como nos piden saber la cantidad, lo que vamos a hacer es simplemente sumar estos datos, que representa en este caso la frecuencia absoluta. 25 más 55 más 50. Y estamos hablando de un total de 130 contrayentes. La respuesta es la alternativa D. Continuamos. Número 2. ¿Qué cantidad de contrayentes tienen menos de 24 años? Menos de 24 años. Aquí está. En el intervalo de 16 y 20 años tenemos 10 contrayentes y de 20 a 24 tenemos 15 contrayentes. Entonces, esto que estoy marcando tiene como nombre frecuencia absoluta, que en este caso viene a ser 10 más 15, que es igual a 25 contrayentes, viene a ser la alternativa B, que tiene las edades menos de 24 años. Problema número 3. Revisando los documentos del informe de fin de año, se ha determinado que fueron registrados por error 15 contrayentes en el intervalo de 24 a 32, de los cuales deben pasar 5 al intervalo de 24 a 28 años y 10 al grupo de 32 y 36 años. Pregunta: ¿qué cantidad de contrayentes son menores de 32 años? Cuando me dicen que son menores de 32 años, me están hablando estos intervalos, que vendrían a ser un intervalo de 16 a 20, 20 a 24, dos intervalos, 24 a 28, un tercer intervalo y 28 y 32. Ahora vamos a ver los enunciados. ¿Qué nos dice? Nos dicen que hubo un pequeño error, que 15 contrayentes fueron registrados en el intervalo de 28 y 32. Eso quiere decir
que aquí no tenía que ser 55, que hubo un error de 15. Es por eso que aquí esos 55 vamos a restarle 15. Y si restamos, aquí tendríamos 40 únicamente, ¿no? Listo. De los cuales dice, porque acá hay una diferencia de 15, 5 al intervalo de 24 a 28 años. Hay que pasar. 24, 28 años no van a ser 25, sino vamos a pasar a estos 5. Ahí está. Y pasamos, entonces, este intervalo de 24 a 28 ya no van a ser 25, sino van a ser 30. Y 10 al grupo de 32 y 36. 10 al grupo de 32 y 36. O sea, a este intervalo tenemos que sumarle 50 más 10, que viene a ser 60. Ahora, pero a nosotros nos preguntan únicamente del 16 al 20, 10, del 20 al 24, 15, del 24 al 28 van a ser ahora 30 y del 28 al 32, 40. Esos datos vamos a sumar, porque es lo que nos piden. ¿Qué cantidad de contrayentes son menores de 32 años? Entonces colocamos por aquí la muestra o la frecuencia absoluta es 10 más 15 más, acá tenemos el 10, el 15, 30 y 40. 30 y 40. Y sumado son 95. Son 95 la cantidad de contrayentes menores de 32 años. Número 4. Con los datos del histograma de los matrimonios celebrados en el municipio, nos piden elaborar la tabla de frecuencias. Entonces, por aquí vamos a colocar la variable que viene a ser las edades, ¿sí? Edades colocamos por aquí. También vamos a considerar a la frecuencia absoluta y también a la marca de clase, porque por aquí nos piden dibujar el polígono de frecuencia. Colocamos por este lado los intervalos. Tenemos el primer intervalo, ahí está, cerrado 16 y abierto 20. Por acá tenemos el siguiente intervalo que es 20 hasta 24 y así colocaremos de esa manera cuántos intervalos tenemos. A ver, 24, 28, 28, 32. Hasta acá tenemos 4 intervalos. 32, 36. 36, 40 y 40, 44. Estamos armando, 44 va a ser cerrado, y estamos armando nuestra tabla de frecuencias. Les indicaba anteriormente de que entre el intervalo de 16 a 20 años, la cantidad de contrayentes eran 10, entonces colocamos por acá 10. De la misma manera, vamos a hacer con los demás. De 20 a 24, 15, 24 a 28, tenemos 25. Luego, 28 a 32, con ese intervalo tenemos 55. De 32, 36, 50. Aquí lo tenemos. Luego, 36, 40, hay 30 contrayentes y finalmente del intervalo 40-44
tenemos 20 contrayentes. Armando la tabla, vamos a sumar toda esta frecuencia absoluta. Y esa sumatoria tiene como nombre muestra. Muy bien, 5 más 5, 10, llevo 1, 3, 5, 10, 15 y 20. Entonces, cantidad de contrayentes en total, 200. ¿Cómo realizamos o cómo resolvemos la marca de clase? La marca de clase sale de la suma del límite inferior con el límite superior entre 2. Vale decir, vamos a colocarlo por acá, límite inferior más límite superior entre 2. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es sumar para esa primera marca de clase. Tendríamos que sumar 16 más 20 y dividirlo entre 2. 16 más 20, 36, entre 2, 18. Y así vamos a sacar cada una de las marcas de clase. El siguiente intervalo sería 20 más 24 entre 2. 44 entre 2, 22. Y así lo haremos con cada uno de estos intervalos. Pero también nos podemos dar cuenta que aquí entre el 16 y el 20 hay una amplitud de 4. Y si yo también verifico esta marca de clase, es que va a ir aumentando de 4 en 4. Entonces, puedo trabajar y hacerlo más rápido. 24 más 28, ¿cuánto es? 52. Entre 2, 26. Miren, va sumando de 4 en 4. Eso quiere decir que el siguiente es 30, 34, 38 y 42. Ya hemos terminado nuestra marca de clase. ¿Para qué? Para nosotros reconocer, porque en la segunda pregunta nos dicen dibuja los polígonos de frecuencia. Y justamente para poder armar estos polígonos de frecuencia tendremos que ubicarnos en el 18, en medio de estos dos, 22, 26, 30, 34, 38 y 42. Una vez que nos hemos colocado aquí, lo que vamos a hacer es enlazar y reconocer que este gráfico es el polígono de frecuencia. De esa manera podemos graficar. Vamos con la número 5. Un grupo de estudiantes dio una prueba de selección. Los resultados se presentaron mediante el siguiente tabla de frecuencia. Aquí tenemos estos intervalos. Vamos reconociendo la tabla de frecuencia. ¿Cuántos intervalos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos X, Y, que viene a ser la marca de clase. ¿Recuerdan lo que hicimos hace un momento en la pregunta anterior? ¿Y de dónde salió 3,5? Me dirán ustedes. De sumar 2 más 5, 7, entre 2, 3,5. Y así cada uno de ellos se va realizando la marca de clase. Aquí tenemos la frecuencia absoluta que nos indica la cantidad, en este caso, de estudiantes que tienen una cierta calificación. Vamos a ver esta tabla de frecuencia. ¿Cuál es el histogramo que corresponde a esta tabla? A ver, comenzamos con la letra A. Vamos a analizar. Nos dice, de 2 a 5 hay 2 personas. Hay 2 estudiantes. De 2 a 5 hay 2. Ok. De 5 a 8, 4. De 5 a 8 hay 4. No, pero acá me dice que hay 5. Esa es la frecuencia absoluta. Entonces, esto está descartado. No es el gráfico que corresponde a esta tabla. Vamos con la letra B. De 2 a 5 nos dice la calificación.
De 2 a menos que 5 es 2 personas, 2 estudiantes. De 2 a 5, aquí no me dicen 2, me dicen 3 estudiantes. Por lo tanto, esta alternativa tampoco corresponde. Vamos con la letra C. De 2 a 5 hay 2. Perfecto. De 5 a 8, 5. 5 a 8. 5 sí está bien, está entre el 5 y el 6. Del 8 al 11 hay 8. Perfecto. Del 11 al 14, 11. 10, 11. Vale. De 14 a 17. ¿Cuántos hay? 14. Vamos a ver. 14, 17, 14. Sí está correcto. Y de 17 a 20 hay 16. Correcto. Esta sería la respuesta, pero vamos a analizar todavía el gráfico de la letra D y de repente también reconocer el error. Vamos, de 2 a 5, 2. De 5 a 8, 5. Corresponde igual. De 8 a 11, aquí está. De 8 a 11 hay 8 personas. 8 personas. De 11 a 14, de 11 a 14, 11 personas. No, acá nos dice que hay 12 personas. En tal motivo, esto no corresponde a la tabla y nos quedamos con la alternativa C. Número 6. En una encuesta, el estudiante de segundo grado preguntaron con qué frecuencia las personas del distrito leen un medio de noticias, ya sea electrónica o en papel. La tabla muestra algunos datos de dicha encuesta. Comenzamos a resolver. Tenemos la frecuencia absoluta porcentual. Tenemos acá la frecuencia absoluta. Recordar que la frecuencia absoluta va a estar multiplicado por 100 y que ese resultado me va a dar 23%. Ahora, yo necesito saber cuánto vale A. Eso quiere decir que ese 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Y si yo divido 23 entre 100, tengo 0,23. Porque estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo se lee esta expresión? 23 centésimos. ¿Cómo se lee esta expresión decimal? 23 centésimos. Entonces, fácil, yo voy a borrar esta letra A y voy a colocar 0,23. Eso quiere decir que 0,23 multiplicado por 100, donde me sale la porcentual, es 23%. Y ya puedo completar todo esto. Si acá es el 15%, entonces estamos hablando de 0,15. 18%, 0,18. 9%, 0,09%. También podemos completar aquí la tablita y saber que esta suma de porcentaje me tiene que dar el 100%. Ya tenemos 23, 15, 18 y 9. Esta sumatoria es 65. Esta sumatoria de porcentaje es 65. ¿Y cuánto falta para que llegue a 100%? 35%. ¿Listo? Y al tener este 35%, también sabemos la última frecuencia relativa, que es 0,35. Y también podemos comprobar que esta suma de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Vamos a ver. 8, 16, 21 y 30. Llevo 3, 5, 6, 7 y 10. Exacto, 1,00. Ahora sí, creo que podemos contestar estas preguntas. La primera, ¿qué porcentaje de personas nunca leen algún medio de noticias? Me están preguntando qué porcentaje de personas nunca, ahí está, nunca leen. Ya lo tenemos, miren acá. ¿Cuánto es? 35%. Al tener esta primera respuesta, porque ya nos damos cuenta que hay dos, nos queda
esta alternativa y esta alternativa. ¿Ok? Vamos por la siguiente. Esto está descartado y descartado. Dice la siguiente pregunta. Si las personas que leen una vez a la semana fueron 60. Una vez a la semana fueron 60. ¿Está? La pregunta es, ¿cuántas personas leen una vez al año? Oye, una vez al año es X, no sabemos. Entonces, y tampoco podemos deducir esto porque no nos dan la muestra. Recuerden que la suma de la frecuencia relativa es la cantidad de la muestra, pero si nosotros vemos el problema, no nos da. Entonces, podemos trabajar con una regla de 3 teniendo estos datos. ¿Y qué decimos por acá? Decimos entonces, si 60 personas representa el 15%, y una vez al año es 9%, ¿qué cantidad de personas representa? Esa es la pregunta. Entonces podemos trabajarlo con una regla de 3, donde multiplicamos en aspa y decimos x es igual a 60 por 9 entre 15. ¿Listo? Multiplicamos en aspa o sacamos o simplificamos, que también lo podemos hacer, lo voy a colocar por este lado para que esté más ordenado y poder también explicar el tema de la simplificación. Ya estando en segundo de secundaria, pasando a tercero, no puedo multiplicar y dividir, cosa que lo puedo hacer con la calculadora. En este caso, tenemos que practicar la simplificación. Así que decimos, tercia 3, tercia 5. ¿Listo? Quinta 1 y quinta, ¿cuánto es? 12. ¿Y qué me queda entonces? Me queda 12 por 3, que multiplicando corresponde a ¿cuántas personas? A 36 personas. Entonces la respuesta es la letra A. Problema número 7. Se tiene la tabla de frecuencia de sueldo de trabajadores de una empresa de fabricación de botellas. Miren, reconocemos la tabla de frecuencia. Esta es una tabla de datos agrupados. Conocemos la cantidad de intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos? 5 intervalos. Aquí está. Esta primera columna es el límite inferior y la segunda columna es el límite superior. También reconocer la marca de clase, XY. ¿De dónde sale la marca de clase, Miss? De la suma del límite inferior, límite superior entre 2. Aquí tenemos la frecuencia absoluta. Este número 40 tiene un nombre que también tenemos que conocerlo. Es una muestra. ¿Qué viene a ser en este caso? La cantidad de trabajadores, ¿sí? La cantidad de trabajadores, ya sabemos que este 750 y 950 es el sueldo de los trabajadores. Pregunta, ¿cuántos trabajadores reciben el sueldo más bajo? ¿Y cuántos trabajadores reciben los sueldos más altos? Aquí tenemos los sueldos más bajos es 9 y el sueldo más alto es 7. Y creo que ya hemos contestado a esta pregunta. ¿Cuál es la tabla de frecuencia que corresponde al siguiente histograma? Tenemos aquí la cantidad de estudiantes, y las calificaciones. En este caso, la variable vienen a ser las calificaciones y la frecuencia absoluta es la cantidad de estudiantes. Y también reconocer estos intervalos.
Comenzamos entonces. Vamos con la letra A. De 2 a 5 nos dicen que hay 6. Vamos a ver. Sí, es cierto. De 5 a 8, 4. De 5 a 8, 4. A ver. Perfecto. De 8 a 11, 14. 8 a 11, 14. Y yo veo que no está en 14, está en 15. Entonces, esto está descartado. Vamos con la letra B. De 2 a 5, 2. 2 personas nos dicen, aquí está la frecuencia absoluta. De 2 a 5, la calificación de 2 a 5 la obtuvieron 2 personas, pero yo veo que de 2 a 5 no fueron 2 personas, sino fueron 6, lo cual está descartado. Vamos con la letra C. De 2 a 5 es 6, correcto. De 5 a 8, 4. Bien. De 8 a 11, 15. Perfecto. De 11 a 14, 13. Vamos a ver, de 11 a 14 es 13, que es la mitad. Sí, perfecto. De 14 a 17, 1. 14 a 17, 1. Bien. Aquí es 13 y aquí también es 1. ¿Sí? Es correcto. Por tal motivo vemos que esta es la respuesta correcta. Pero vamos a ver aquí en la letra D. Creo que mirando el primer intervalo ya nos damos cuenta de que hay un error, porque nos dice de 2 a 5 hay 7 y es falso. De 2 a 5 es 6. Entonces, esta tampoco vendría a ser la respuesta. Listo, eso sería todo.